Hola, soy Izzy de Tech, Tire and Wheel. Bienvenido al curso de reparación de pinchazos en camiones de Tech University. En este curso discutiremos los pasos para una reparación adecuada de pinchazos en neumáticos de camión con un parche de una pieza. Te enseñaremos el proceso de reparación recomendado por Tech, incluyendo técnicas, herramientas, cómo aplicar mejor el producto e instalar reparaciones. Hoy nos enfocaremos en el primer paso de la reparación adecuada de neumáticos, que es R. Retira el neumático de la rueda e inspecciona el neumático quitándolo de la rueda. Esto te permite inspeccionar completamente el neumático, incluyendo el interior, para cualquier condición no reparable. Esta inspección asegura que el neumático pueda ser reparado y esté seguro para volver al servicio. Recuerda que tu rol como técnico de neumáticos es importante, ya que inspeccionas y evalúas. Si un neumático es reparable, tu inspección debe incluir el área del talón, los flancos, el área de la banda de rodadura y el interior del neumático. Si ves alguna lesión durante esta inspección, márcalas con un marcador de neumáticos de alta calidad. Cuando el neumático está inspeccionado, hay varias condiciones consideradas por la industria de neumáticos como no reparables. Estos son un neumático que haya sido rodado en plano o con baja presión, con separaciones del revestimiento interno, separaciones de la carcasa del neumático, con desgaste excesivo de la banda de rodadura, capas del cuerpo expuestas o cables, cuenta deformada, tela expuesta o daño por agrietamiento por ozono en el acero debido al impacto. Una vez determines que el neumático no sufre de ninguna de estas condiciones irreparables, es hora de comenzar el segundo paso en el proceso, que es E. Ustedes conocen esto, evaluando la lesión. Al evaluar la lesión en un neumático, si el objeto que perforó el neumático aún está presente, necesitas quitarlo. Este es el momento perfecto para examinar visualmente el área lesionada del neumático. Luego, utilizando la herramienta de inspección TRT-05 de Tech, podrás medir rápidamente y con precisión el tamaño y el ángulo de la lesión, minimizando la posibilidad de ampliar el área dañada. El tamaño y el ángulo de la lesión son dos piezas críticas de información que necesitarás para seleccionar e instalar la reparación apropiada. Tomen nota. Si el ángulo de la lesión excede los 35 grados, se debe utilizar una reparación de dos piezas. Ángulos extremos de lesión pueden poner excesivo estrés en la reparación en la base del tallo, resultando en la necesidad de usar una reparación de dos piezas. Consulten el curso de entrenamiento de Tech sobre reparaciones de dos piezas para aprender este procedimiento. Ahora permítanme aclarar un punto importante respecto al ángulo de una lesión. El estándar de la industria para una reparación de una pieza es de 25 grados. Tech ha realizado extensas pruebas internas y ha trabajado con una instalación de pruebas externa independiente para determinar el ángulo máximo de lesión que los productos de Tech pueden reparar de forma segura. Los resultados de ambas, las pruebas internas y el laboratorio independiente, confirman que el sistema de reparación de una pieza de Tech puede reparar de manera segura un ángulo de lesión de 35 grados o menos. El tamaño y la ubicación de la lesión tienen limitaciones según los estándares de la industria. Para neumáticos de pasajeros y de cuerpo de tela LT, el tamaño máximo de la lesión es de 1/4 de pulgada o 6 Moen. Para neumáticos LT de cuerpo de acero y de mayor tamaño, el tamaño máximo de la lesión es de 3/8 de pulgada o 10 mm. Para ser considerada una reparación de pinchazo, las lesiones deben estar ubicadas en el área de la corona del neumático. Los estados han estado promulgando leyes con respecto a las reparaciones de neumáticos, así que asegúrate de verificar el tamaño máximo permitido de lesión en tu estado.
Ten en cuenta que las lesiones en las áreas del hombro y del costado no pueden ser reparadas con una reparación TEC Uniseal Ultra. En este ejemplo, la lesión es menor de 35 grados y se encuentra en el área de la corona del neumático, por lo que se puede utilizar una reparación TEC Uniseal Ultra. Aquí podemos ver que la lesión ha aceptado la herramienta justo debajo de la cuarta línea. Esto requiere el uso de una reparación TEC 290UL, Uniseal Ultra, para una lesión de 3/8 de pulgada o 10 mirdis. En este curso de capacitación aprenderemos el tercer paso en el proceso TEC. P de preparar la lesión, ahora necesitas prelimpiar una gran área alrededor de la lesión en la capa interna del neumático aplicando el limpiador de caucho TEC Rub-O-Matic. Comienza rociando o vertiendo TEC Rub-O-Matic sobre el área que se limpiará. Mientras el área todavía esté húmeda, utiliza una espátula de goma para eliminar las sustancias contaminantes. Este proceso se debe repetir 3 veces para garantizar la eliminación completa de contaminantes, como los lubricantes de molde de silicona utilizados en el proceso de fabricación de los neumáticos. No eliminar estos materiales puede llevar a la contaminación del área de la reparación y posiblemente al fallo de la unidad de reparación. También ayudará a prolongar la vida de tu rueda de pulir al prevenir la acumulación en la herramienta. A continuación, centra la plantilla de reparación TEC adecuada sobre la lesión y usando un marcador para neumáticos traza alrededor del borde de la plantilla. Ahora, la línea que trazaste alrededor de la plantilla servirá como guía para el pulido mecánico de la capa interna. Si no hay una plantilla disponible, traza a mano alzada un área medio pulgada más grande que la unidad de reparación. Esto asegurará que el área pulida sea lo suficientemente grande para una instalación adecuada de la unidad de reparación. A continuación, pule mecánicamente dentro del área marcada utilizando un pulidor de baja revolución. Sagre exchange pulider no excede por 5.000 RPM. Which data trola herramienta sapra en 5.000 RPM se producir inchindirs en la superficie de goma, lo que reduce considerablemente la adherencia de la unidad de reparación a la capa interna. Sé que es tentador sobrepasar las 5.000 revoluciones, pero confía en mí. Además, asegúrate de usar una rueda de pulido adecuada para lograr una textura de pulido número 1 o número 2. El pulido mecánico asegura una adherencia adecuada de la unidad de reparación a la capa interna al crear una superficie texturizada limpia. Al pulir la capa interna, asegúrate de mover la rueda de pulido de lado a lado sobre la capa interna como se muestra. Esto evitará cortar surcos en la capa interna y promoverá una mejor adherencia de la reparación al neumático. Después de haber logrado la textura de pulido adecuada, usa el cortador de carburo TEC del tamaño apropiado en un taladro de baja velocidad con una velocidad máxima de 1.200 RPM para preparar adecuadamente la lesión. El taladro de baja velocidad elimina la posibilidad de quemar la goma en la lesión. Es importante seguir el ángulo de la lesión que previamente determinaste desde el interior del neumático. Es igualmente importante asegurarse de que tu taladro esté girando en rotación horaria para que la herramienta corte adecuadamente el material dañado. Ahora taladra la lesión desde el interior del neumático y repite este proceso al menos 5 veces en un neumático de camión. Luego repite este procedimiento 5 veces desde el exterior del neumático para asegurar una preparación adecuada de la lesión. La A en el proceso de TEC representa la aplicación del fluido vulcanizante, así que empecemos. Después de haber pulido adecuadamente la capa interna del neumático, ahora necesitas eliminar cualquier residuo sobrante.
Utilizando un cepillo de alambre suave en un pulidor de baja revolución, cepilla ligeramente del lado derecho al lado izquierdo de la superficie, preparada para remover el polvo suelto de pulido y las virutas de acero de la superficie pulida. Este es un paso importante para crear una superficie limpia y preparada para maximizar la adherencia de la unidad de reparación. Puede que necesites repetir este proceso 2 a 3 veces para asegurar que todo el polvo de pulido y las virutas de acero sean removidas. No uses una línea de aire comprimido para este procedimiento. El aire comprimido puede contener humedad y aceite que contaminará la superficie pulida. Ahora aspira todo el polvo de pulido y las virutas de acero del neumático. Evita contactar la superficie pulida con la aspiradora, ya que esto también puede contaminar tu superficie preparada, lo que comprometerá la adherencia de la unidad de reparación. A continuación, aplica el líquido vulcanizante químico TEC 760 en la lesión desde el interior del neumático usando una herramienta de cemento espiral. Al insertar la herramienta, asegúrate de rotar en dirección horaria. Este procedimiento debe repetirse de 3 a 5 veces, dependiendo del grosor del neumático. Dejarás la herramienta de cemento espiral en la lesión para evitar que el fluido vulcanizante se seque por completo. Continúa aplicando una capa delgada y uniforme del fluido vulcanizante químico TEC a la superficie pulida de la capa interna. No apliques el fluido vulcanizante en superficies no preparadas. Esto podría llevar a la contaminación del área de reparación y del bote de fluido vulcanizante. Necesitas permitir aproximadamente de 3 a 5 minutos para que el fluido vulcanizante se seque. Se requiere tiempo de secado adicional en climas fríos y húmedos. El fluido vulcanizante debe estar completamente seco antes de aplicar la reparación para evitar atrapar solvente bajo la reparación, lo que podría crear burbujas de aire resultando en el fallo de la reparación. A continuación, prepararás la unidad de reparación Uniseal Ultra para la instalación. Comienza quitando la cubierta de poliprotectora del vástago, torciendo y tirando del vástago para liberar el poli. Luego reposiciona el poli en la reparación para exponer el centro de la unidad de reparación. Una advertencia: tocar la goma de cojín causará contaminación que puede llevar al fallo de la reparación, así que no la toques. Por esto utilizarás el plástico como un lugar para sostener la reparación. Ahora aplica el fluido vulcanizante químico TEC 760 al área cónica negra del vástago. Esto asegura la lubricación adecuada al instalar la unidad de reparación. Si estás utilizando un esparcidor de neumáticos, asegúrate de relajar los talones del neumático para prevenir lo que se conoce como puenteo de la unidad de reparación. El puenteo crea áreas donde partes de la reparación no están haciendo contacto completo con la capa interna del neumático. Esto puede llevar a un fallo prematuro de la reparación. Ahora puedes retirar la herramienta de cemento espiral, luego introducir el alambre guía del Uniseal Ultra en la lesión desde el interior del neumático. A continuación, sujeta el alambre guía por fuera del neumático con un par de alicates y comienza a tirar cuidadosamente del Uniseal Ultra hacia la lesión. Tira hasta que la unidad de reparación se asiente contra la capa interna. Asegúrate de no tirar de más, ya que esto causará abolladuras y posible rotura del vástago. Una vez que el Uniseal Ultra esté en su lugar, presiona con el pulgar en el centro de la unidad de reparación. Ahora, usando tu cosedor, cose hacia abajo la unidad de reparación, trabajando desde el centro hacia afuera. Este proceso elimina cualquier aire que pueda estar atrapado entre la unidad de reparación y la capa interna del neumático. Ejerce una presión firme con el cosedor para maximizar la adhesión.
Después de coser parcialmente la reparación, retira el poli de color de debajo del borde y continúa cosiendo hacia los bordes de la reparación. Una vez completada la costura, asegúrate de quitar la cubierta protectora transparente que se encuentra en la tapa de la reparación como se muestra. Ahora irás al exterior del neumático y cortarás el vástago del Uni-Seal Ultra. Aproximadamente 1/8 de pulgada o 3 milímetros por encima de la superficie exterior del neumático. El vástago del Uni-Seal Ultra ahora está correctamente colocado. Antes de pasar al paso 6, hay algunos puntos a seguir para terminar el proceso de instalación de la reparación. Si estás reparando un neumático con cámara, cubre la reparación con el talco para neumáticos, TEC número 7661, para evitar que la unidad de reparación se vulcanice a la cámara. Al reparar un neumático sin cámara, sella el borde de la unidad de reparación y el área sobrepulida con el recubrimiento de seguridad TEC número 738 o el sellador de reparación de revestimiento butílico número 739. Estos selladores de reparación ayudan a restaurar las propiedades de retención de aire de la capa interna pulida más allá del área cubierta por la reparación, como se muestra. Entonces, ¿qué implica devolver el neumático al servicio? Pues tenemos que volver a montar el neumático en la rueda, luego equilibrar el conjunto de neumático y rueda y luego instalar el conjunto de rueda en el vehículo, siguiendo los procedimientos adecuados. Y si el vehículo está equipado con TPMS, reprograma el sistema si es necesario. De parte de todos nosotros en Tech Tire and Wheel, agradecemos que inviertas en nuestra formación y te deseamos mucho éxito como técnico de reparación de neumáticos entrenado. Ha sido estupendo compartir el proceso de reparación de TEC y consejos sobre cómo instalar correctamente una reparación de una pieza. Ya eres un profesional y ahora tienes el conocimiento y la perspectiva para sentirte seguro al realizar esta reparación. Si tienes preguntas, contacta al instructor del curso, a tu distribuidor TEC o visita nuestro sitio web techtirerepairs.com.